En un mundo en el que constantemente se promueve la idea de que trabajar hasta el agotamiento es el único camino efectivo para alcanzar el éxito en la vida, muchas personas lo reafirman, pero ¿por qué no podría haber otra manera de lograrlo? En el libro Esencialismo, escrito por Greg McKeown, nos presenta un enfoque para realizar tareas con mayor eficiencia y lograr el máximo de resultados con el mínimo esfuerzo. Y te preguntarás, ¿cómo podrás hacerlo? Para ilustrarlo, veamos el caso de Marta, una estudiante universitaria que lucha diariamente por mantener un rendimiento académico sobresaliente. Inicialmente, Marta se esforzaba por memorizar extensos libros de texto sin descanso. Con el tiempo, se dio cuenta de que estaba dedicando largas horas al estudio, pero realmente no estaba aprendiendo mucho, ni tampoco obtenía los resultados que ella deseaba. Luego de eso, Marta decidió aplicar la teoría del esencialismo y revisar su enfoque. Para ello, optó por estudiar solo por las mañanas y empleó las siguientes 3 técnicas efectivas de aprendizaje. La primera técnica fue la creación de mapas mentales. En lugar de limitarse a leer sus notas y libros de texto, ella empezó a crear mapas mentales para organizar visualmente la información clave de cada tema. La segunda técnica que implementó es la Pomodoro. Esta técnica consiste en cronometrar su tiempo de estudio en periodos de 25 minutos, seguidos de pausas de 5 minutos. Durante los 25 minutos de intervalos, Marta se centraba intensamente en su mapa mental o en la resolución de problemas prácticos relacionados con el tema de estudio, evitando distracciones hasta culminar el tiempo programado. La tercera técnica que empleó es el aprendizaje activo. Para asegurarse de comprender realmente el material, Marta explicaba en voz alta los conceptos clave de sus mapas mentales como si estuviera enseñando a alguien más. Gracias a estas 3 técnicas efectivas de aprendizaje, Marta logró mejorar su rendimiento académico sin tener que estudiar en exceso ni sacrificar su tiempo libre. El esencialismo, combinado con estas técnicas, ayudó a Marta a encontrar una forma más efectiva de alcanzar el éxito académico. Ahora, te explicaré en 4 pasos clave lo que debes hacer para obtener resultados similares, independientemente del nicho al que te dediques, para tener éxito en tus proyectos con el mínimo esfuerzo. En primer lugar, la priorización. En este paso, el autor argumenta que debemos aprender a decir no a muchas de las demandas y solicitudes que enfrentamos en nuestras vidas, ya sea en el trabajo o en la vida personal. Imagina tener el coraje y la claridad para rechazar las demandas que no están alineadas con tus metas y objetivos. Al hacerlo, recuperas tiempo y energía valiosa que puedes invertir en lo que realmente te apasiona y te brinda felicidad. Un ejemplo de esto es Juan, un amigo del gimnasio, quien se desempeña como encargado de mantenimiento en una planta multinacional. A pesar de ser un buen profesional, se sentía abrumado por las demandas de su trabajo y su vida personal. Conversando con él acerca de su problema, concluimos que constantemente se encuentra diciendo sí a proyectos adicionales en la oficina, compromisos sociales y tareas que realmente no son su responsabilidad. Juan decidió tomar acción y comenzó a establecer límites claros en su vida, dejó por completo de realizar proyectos que no estaban alineados con sus metas profesionales y personales. También reevaluó sus compromisos sociales y decidió centrarse en las relaciones que son realmente importantes para él. A medida que Juan aprendió a decir no de manera efectiva, comenzó a sentir un cambio significativo en su vida. La última vez que conversamos era otra persona. Ahora tiene más tiempo para invertir en sus pasatiempos, lo que le brinda un mayor sentido de satisfacción y alegría. Además, su desempeño en el trabajo mejoró, ya que su carga de compromiso se redujo. El no puede transformar tu vida permitiéndote llevar una vida más equilibrada y significativa, tal como le pasó a Juan. En segundo lugar, el descubrimiento de lo esencial. Esto se trata de descubrir lo que es verdaderamente importante para ti. Si te sientes abrumado por la extensa lista de tareas que enfrentas en tu día a día, que incluye desde la gestión de correos hasta la rutina de ejercicios y responsabilidades domésticas, una estrategia efectiva para esto consiste en elaborar una lista detallada de todas tus actividades, lo que te ayudará a entender lo que no se alinea con tus objetivos. Apple es un ejemplo destacado de que el descubrimiento de lo esencial transformó esta gran empresa. En su trayectoria,
Apple ha pasado por altibajos, pero uno de los momentos más notables de su transformación se produjo a finales de la década de 1990 y principios de la década de los 2000. En ese momento, Apple se encontraba en dificultades financieras y carecía de claridad en su estrategia. La compañía había diversificado sus productos en exceso, lanzando una serie de artículos que no estaban bien alineados con su visión central. Fue entonces cuando Steve Jobs regresó a la compañía en 1997 y lideró un proceso llamado descubrimiento de lo esencial. Jobs redujo drásticamente la cantidad de productos que Apple producía, centrándose en aquellos que consideraba esenciales para la marca y los cuales tenían un verdadero impacto en la vida de las personas. Esto llevó al lanzamiento del iMac y más tarde, otros productos icónicos como iPod, iPhone, iPad y MacBook. Desde ese momento, Apple se enfocó en mantener una baja oferta en sus productos, manteniendo diseños únicos con la más alta calidad. Este enfoque en lo esencial le permitió a Steve Jobs redefinir la identidad de su compañía hasta llegar a ser a día de hoy la empresa más grande del mundo. Apple no solo logró sobrevivir, sino florecer y cambiar la industria tecnológica para siempre. El tercer paso es la simplificación. La simplificación se trata de eliminar distracciones y compromisos innecesarios para crear un espacio mental y emocional. No se trata necesariamente de hacer menos, sino de hacer menos de lo incorrecto y más de lo correcto para alcanzar tus objetivos. Imagina un jugador en un torneo de ajedrez abierto al público, un espacio donde hay varios jugadores en una misma sala. Debido a esto, la sala se encuentra llena de ruido y distracciones. La gente charlando, los relojes de ajedrez marcando el tiempo y el sonido angustiante de las fichas que se mueven en los tableros vecinos. Esto hace que la mente de este jugador esté dispersa, al punto que no logra concentrarse, por lo tanto el rendimiento del juego se ve afectado y pierde la primera partida. Sin darse por vencido, y tomando en cuenta la experiencia vivida, decide tomar acción en la segunda partida, ya que para él es un torneo muy importante para ascender a campeonatos de nivel internacional. El jugador toma el coraje y decide aplicar el principio de la simplificación. Antes de comenzar la segunda partida, decide utilizar tapones en los oídos para bloquear el ruido de la sala y desconecta su teléfono. Entonces, inicia la segunda ronda. Él se enfoca exclusivamente en el tablero y las piezas. A medida que avanza el juego, su mente se aclara, el jugador logra anticipar los movimientos del oponente y planifica estratégicamente cada jugada. Acercándose al final de la partida, se da cuenta que los pequeños cambios que aplicó hicieron una gran diferencia. Finalmente, la sensación de logro llena su mente y termina pronunciando un emocionante y satisfactorio jaque mate. Este ejemplo muestra que pequeños cambios pueden tener un gran impacto en el enfoque y el éxito, incluso en situaciones de adrenalina. En la vida cotidiana, la simplificación puede ayudarnos a enfrentar desafíos con mayor claridad. El cuarto paso es el enfoque. El autor lo promueve como una habilidad clave para lograr resultados sobresalientes en nuestras actividades y proyectos. Al enfocarse en lo esencial, se puede alcanzar un alto nivel de rendimiento en cualquier tarea. Al igual que el jugador de ajedrez, simplificando el entorno, le permitió llegar al enfoque necesario para ganar el torneo. Cuando hablamos de enfoque, estamos hablando más que simplemente prestar atención o mantener la concentración. Es la capacidad de discernir con claridad lo que realmente importa en medio del ruido constante de distracciones y demandas. Es como una linterna en una habitación oscura. Cuando concentras la luz en un solo punto, la linterna ilumina intensamente esa área, mientras que el resto queda en segundo plano. De la misma forma, el enfoque te permite concentrar tu atención en lo esencial, dejándote libre de distracciones y demandas innecesarias. Al practicar el enfoque, puedes alcanzar un alto rendimiento y reducir la necesidad de esfuerzos excesivos para lograr tus metas, lo que te brinda más tiempo libre y una vida más equilibrada y significativa. Si te ha gustado este video, en la descripción encontrarás el enlace del resumen del libro, La semana laboral de 4 horas, para que conozcas las técnicas para ganar más, trabajando menos horas. Hasta la próxima.